A ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros en esta noche. Bueno, veníamos haciendo con ayuda del Papa León una especie de análisis, ¿no? De la inteligencia artificial, de hasta dónde se puede llegar, bueno, medianamente, pero ¿cuál es lo más complicado de la inteligencia artificial, ¿no? Que es ahí más bien el hecho de quitar, borrar o transgredir la dignidad humana, ¿no? Nuevamente en el fondo tenemos esta dinámica. Entonces va a ser en este apartado, en estos siguientes números, justamente un recordatorio. Nada más lo enuncio y ya después doy la palabra para que alguien nos ayude a leer. Que fíjense, aquí podemos ver en este 112 lo enuncio desde aquí para que desde aquí vayamos haciendo esta lectura, ¿no? ¿Cuál es el centro o cuál es la razón primera del Papa León para esta encíclica? ¿Qué significa custodiar lo humano? ¿No? Desde ahí podemos ver. Y así como hemos hecho con los otros criterios, ahora podremos preguntarnos, ¿no? Tal o cual cosa, tal o cual realidad, tal o cual persona incluso custodia lo humano o más bien transgrede lo humano, que hemos dicho, ¿no? Más bien este es el criterio básico y absoluto de cualquier realidad humana. Y esto lo podremos pasar ahora, pues es el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero podremos preguntarnos, por ejemplo, si la política actual de nuestro país custodia o niega lo humano, si tal o cual norma custodia o niega lo humano. Como también les he dicho muchas veces, ¿no? Tampoco se trata de decir o todo es blanco o todo es negro, porque también nos metemos en una cuestión muy complicada, ¿no? También hay que tener en cuenta los claro azules que hay, los grises, es decir, las diferentes tonalidades que hay aquí. Pero sí, efectivamente, sí tendremos que decir que algo que elimina, erradica o transgrede lo humano no puede ser aceptado por un cristiano, sea lo que sea. ¿No? Ese es nuestro criterio absoluto de discernimiento frente a todo. De ahí que esto se retome ahora, pero ahora visto desde la inteligencia artificial, ¿no? Y fíjense la misma palabra que ocupa el Papa, ¿no? Gobierno de la inteligencia artificial, jugando con esta misma palabra, ¿no? Pues ahora la inteligencia artificial lo va gobernando todo, ¿no? Entonces, por ahí. En fin, esa clave como de lectura para los siguientes números, ¿no? Pero bien, ¿quién nos puede ayudar a iniciar la lectura de esta noche? Aquí en el número 112, por favor. ¿Quién se anima? Yo, hermano, Adelante, Vicky, por favor. lo que no podemos perder. Después de haber recordado las cuestiones de la responsabilidad y del gobierno de la inteligencia artificial, es necesario volver a nuestro tema central. ¿Qué significa custodiar lo humano? El riesgo no es solo que algunas tecnologías se usen más, sino que el paradigma tecnocrático en el que estamos inmersos, potenciado por la revolución digital de la IA, haga parecer justa y normal una visión antihumana, según la cual la plenitud de la vida consistiría en tener más, reducir la facilidad, eliminar lo imprevisto y controlarlo todo. Cuando la eficiencia se vuelve medida de valor, el ser humano es tentado a considerarse como un proyecto que debe optimizarse más que como una criatura llamada a la relación y a la comunión. 113. En realidad, absolutizar una sola dimensión del ser humano es siempre erróneo.
En efecto, no es solo la carencia de lo que genera desorden, también aquello que crece sin medida puede convertirse en una forma de pobreza. En un ecosistema, la armonía se rompe cuando una sola especie prolifera en detrimento de las demás. En lo humano ocurre lo mismo cuando una facultad pretende ser la medida de todo. Así, la inteligencia, si se absolutiza, termina por velar otras dimensiones esenciales de la vida: el efecto, la voluntad, la entrega y la relación. El poder técnico, si no se equilibra, no nos hace más capaces, nos aísla y nos expone aún más a lógicas de dominio y de exclusión. No se trata ciertamente de oponerse a la inteligencia, sino de reconocer que, cuando se repliega en sí misma, olvida que ha sido hecha para servir a la vida y a la persona humana. La calidad de una civilización se mide no por el poder de sus medios, sino por el cuidado que sabe ofrecer, por la capacidad de reconocer un rostro en el otro y no una función, la capacidad de saber cuidarnos los unos a los otros es una dimensión importante de nuestro ser humano. Esta capacidad se aprende y se perfecciona con la experiencia. Leer cuentos a un niño, acompañar a una persona anciana o hacer acogedor un espacio son gestos que se viven en un ambiente familiar, pero que nos ayudan a aprender y a interiorizar la importancia del cuidado a nivel social y nos entrenan para reconocer al otro como persona digna de atención. La tecnología puede sostener también el cuidado mutuo entre personas. Por ejemplo, si ofrece instrumentos que ayuden a prever y a organizar sin despojar al ser humano de su libertad y de su juicio, en cuanto a sujeto de relaciones y responsable de decisiones. Ujú. Narrativa de fondo. ¿Continúo? Sí, por favor, nada, es la introducción que les decía, ¿no? Lo que tendremos que, porque ahora vienen estas narrativas de trasfondo que les había comentado la semana pasada del transhumanismo y del poshumanismo, que de alguna manera está ahí metida la inteligencia artificial, ¿no? Adelante, Vicky, por favor. Narrativa de fondo. Transhumanismo y posthumanismo. Tratando de hacer emerger los presupuestos culturales que acompañan la revolución digital en curso, quisiera ahora dirigir la atención a algunas corrientes que interpretan el progreso como una superación del ser humano y que podemos clasificar con los nombres de transhumanismo y posthumanismo. Estas corrientes constituyen el trasfondo ideológico que reside en algunos centros de poder tecnológico y colonizan el imaginario colectivo de forma simplificada, especialmente en los medios y en las redes sociales, induciendo el entusiasmo por las nuevas tecnologías o con una visión futurista de humanidad potenciada o de hombre hibridado con la máquina. El transhumanismo y el posthumanismo comprenden en su interior una pluralidad de corrientes y sensibilidades, y resulta difícil hacer una descripción unívoca de ellas. Pueden ser comparadas con un archipiélago de islas conceptuales diferentes, pero unidas por el mismo mar de presupuestos, la centralidad de la técnica y el sueño de superar los límites de la condición humana. En general, el transhumanismo imagina una potenciación del ser humano por medio de las tecnologías biomedici- biomedi- biomedi- biomedicina, ingeniería del cuerpo, dispositivos, algoritmos, con la aspiración de incrementar el rendimiento y las capacidades. El posthumanismo, sobre todo en sus versiones más radicales, va más allá, critica el antropocentrismo y plantea una forma de hibridación entre el ser humano, la máquina y el ambiente. Hace imaginar
que atravesará el umbral en el que la humanidad se superará a sí misma, entrando en una nueva etapa evolutiva. Aun cuando estas hipótesis siguen siendo en gran parte especulativas, van adquiriendo relevancia porque modifican el imaginario colectivo y, en consecuencia, orientan las decisiones sociales, económicas y políticas. El punto crítico, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, no es el uso de la técnica en cuanto tal, sino la visión que allí subyace. Si el ser humano es tratado como materia para ser perfeccionada o superada, entonces se vuelve más fácil aceptar que algunos sean considerados menos útiles, menos deseables, menos dignos. En nombre del progreso se puede llegar a pensar en sacrificios necesarios y hacer pagar a los más vulnerables el precio de una presunta optimiza- optimi- perdón, optimización de la especie. La ya mencionada advertencia de San Pablo VI sigue siendo una gran intuición realmente de las conquistas de la ciencia y de la técnica, desvinculadas del progreso moral y social, terminan por volverse contra el hombre. Por ello, es necesario distinguir con claridad. Una cosa es integrar las tecnologías en una visión humana y relacional, otra es dejarse guiar por un imaginario que desprecia el límite y promete una salvación puramente técnica. El límite, el corazón, la grandeza del ser humano. Hoy nuestra relación con la vida parece estar en crisis. Todo lo que representa un límite, incapacidad, enfermedad, ancianidad, sufrimiento, vulnerabilidad, tiende a ser leído principalmente como un defecto que hay que corregir, más que como un espacio en el que el ser humano madura y se abre a la relación. En cambio, debemos recordar que el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite. Una visión de la realidad a la luz de la fe ayuda a reconocer lo que llamamos contingencia, contingencia de las cosas de este mundo. Si por un lado es necesario tratar de eliminar el sufrimiento que marca la vida humana, por el otro, es sabio reconocer nuestra finitud constitutiva, sabiendo que la experiencia religiosa, en particular la fe cristiana, proponen habitar sin simplificaciones esta ambivalencia entre la grandeza y el límite de lo humano, interpretándola a la luz de la relación originaria y fundante con Dios. 119. Es precisamente en nuestro ser limitado donde encuentra lugar la compasión, la sincera preocupación ante las necesidades de los demás, la generosidad que sorprende incluso en medio de la oscuridad y el fracaso, la experiencia espiritual y la adoración a Dios. Lo vemos en tantos momentos en los que el límite se hace tangible en nuestra vida, cuando recibimos un rechazo, cuando sufrimos a causa de la enfermedad o la muerte de una persona amada, cuando experimentamos la incapacidad o el error. Misteriosamente, precisamente en estos casos, podemos encontrar una nueva sabiduría, palpar el afecto de las personas y experimentar la presencia del Señor. 120. Aun cuando el límite se manifiesta como dolor interior, la sensatez humana enseña a no negarlo ni eliminarlo, sino a integrarlo. Para eliminar totalmente el dolor, sería necesario, a fin de cuentas, apagar también el amor y el deseo. Quien ama y desea, en efecto, no puede evitar atravesar la prueba y el sufrimiento. Y por eso, a lo largo de los años, conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices, memoria del camino realizado entre libertad y caída, sueños y decepciones. Solo gracias al entramado de estos elementos se realizan en el corazón esas maravillas interiores que nos hacen saborear el gusto más dulce de nuestro ser humano,
renunciar a esta aventura, al mismo tiempo dramática y espléndida, en nombre de una presunta superación de todo límite? Podría ser cualquier cosa, pero no significaría ser humano. 121. La corrupción moral de nuestro límite criatural. El mal que evidentemente agita el corazón del hombre arruina la sociedad y la vida, llegando incluso a extremos de deshumanidad. Y sin embargo, también esta dolorosa forma de límite deja resquicios al bien, aun cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias. Una pequeña luz sigue brillando en la humanidad y sigue siendo capaz de reavivarse con la gracia de Dios, recorriendo caminos de conversión y reconciliación. Víctor Frank decía justamente: en los momentos de horror, hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro y el Shema Israel en los labios. 122. La finitud, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro. Por lo demás, precisamente, porque experimenta el límite, la vulnerabilidad, el dolor, el fracaso, puede reconocer la dignidad propia y ajena como inviolable, y en la misma experiencia del límite sigue siendo capaz de intuir una fraternidad más grande que él mismo y de reconocer la injusticia como escándalo. La cultura y el arte, cuando son auténticos, custodian esta chispa, impidiendo la normalización del mal. De ese modo, algunas obras han asumido un valor casi profético: la novena sinfonía de Beethoven como deseo de unidad, Guernica como denuncia de la deshumanización, la lista de Schiller como una invitación a no entregar el pasado al olvido. 123. La historia no se presenta solo como el catálogo de nuestras acciones violentas, sino también como la prueba de que el ser humano sabe fundar instituciones capaces de proteger la vida común. En los últimos 2 siglos, lo vemos en algunos acontecimientos emblemáticos: el nacimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863, cuya neutralidad operativa garantiza un cuidado compasivo para todos. El largo proceso que ha llevado a la abolición de la esclavitud, que no ha sido un simple cambio jurídico, sino una transformación de la conciencia. La fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, que han fijado un lenguaje común para decir, al menos como ideal compartido, que la dignidad es universal. La Convención sobre los Refugiados, en 1951, que reconoce un deber de protección hacia los que huyen de persecuciones y amenazas. En estos ejemplos, el deseo del bien se traduce concretamente en formas públicas, normas, instituciones prácticas, capaces de limitar la fuerza y defender a los vulnerables. Pero nada de esto ha surgido sin ser enfrentado por resistencias, intereses mezquinos e inercias culturales. Las conquistas morales tienen casi siempre el rostro de un camino largo y fatigoso, marcado también por contratiempos. Pensemos en los procesos de paz interrumpidos o en la lenta aplicación de los compromisos ambientales. Aún así, precisamente la fragilidad de estos resultados demuestra cuán preciosa es la responsabilidad de quienes los inician y los sostienen. 124. Algunos acontecimientos ayudan a ver que la historia puede cambiar cuando al menos un solo hombre o una sola mujer se toma realmente en serio la dignidad de todos. El movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos de América, vinculado al testimonio de Martin Luther King Jr., o el fin del apartheid de Sudáfrica,
después de la liberación de Nelson Mandela y su decisión de no poner el futuro en manos del odio. En diversos contextos se han distinguido además mujeres valientes y generosas como Santa Laura Montoya, Santa Teresa de Calcuta, Dorothy Day, María Sklodowska-Curie, María Montessori, Elizabeth Elliot, Wanjari Mazhari, Benazir Bhutto y tantas otras de todos los continentes que con su esfuerzo han contribuido a hacer más humana la historia. Junto a estos signos públicos existe una trama más discreta pero decisiva. Las comunidades religiosas que eligen lugares pobres y peligrosos, los mártires de la fraternidad o de la justicia como María, Maximiliano María Pol, San Oscar Romero y el teatro Enrique Angeli, junto con testigos que han encarnado en, en condiciones duras y a menudo inhumanas la esperanza del Evangelio y la dignidad del hombre, como el venerable Francois Xavier Guyen Bantuan, y sobre todo los mártires de lo cotidiano, que curan, educan, acompañan y consuelan discretamente, como los padres de familia, los enfermeros, los médicos, los voluntarios y las personas que están junto a los ancianos o a los excluidos. Su testimonio muestra que el bien no progresa de manera automática, sino que requiere perseverancia, memoria y una conversión que hace capaces de reconocer incluso después de las derrotas. 126. Precisamente esta convergencia de instituciones justas, testimonios creíbles y fidelidades cotidianas mantiene viva la esperanza e indica una dirección a hacer que la técnica crezca sin que se repliegue el corazón. Por eso la humanidad, magnífica y herida, no debe de ser sustituida ni superada. Puede acoger los progresos de la técnica para aliviar los sufrimientos y abrir posibilidades nuevas, siempre que no reniegue de aquello que la hace ser ella misma, es decir, la capacidad de relación y de amor. A ese punto se impone una pregunta decisiva. Si existe un auténtico, más que humano, ¿dónde se encuentra? La fe cristiana responde indicando una plenitud que no deriva de una divinización tecnológica, sino de aquella que produce la gracia de Dios recibida en Cristo. Ujú. El Sí. verdadero, Nos hasta ahí, detenemos aquí un momentito, Vicky. sí, perfecto. Les, les invito a que regresemos, por ejemplo, les hago unas anotaciones y luego abrimos el foro al 115. Les invito a que vayamos al 115 de nuevo, aquí. Y en este 115, aquí fíjense, mm, sí, es en este, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, el progreso como una superación del ser humano, ¿no? Que ese es algo un poquito ahí la situación. Y en este mismo sentido, el sueño de superar los límites de la condición humana. Sé que esto es algo en nuestra época contemporánea que a veces resulta un poquito complicado de asumir, lo que tiene que ver con los límites o con la finitud en sí misma. Por eso nos encontramos ahora con unas realidades en donde el ser humano no quiere ni tener ningún tipo de límite, ninguno, ¿no? Desde lo más básico hacia lo más amplio. No piensen incluso en estos límites que también la misma inteligencia artificial nos va diciendo, ¿no? O nos va dictando. La semana pasada o en semanas pasadas insistíamos, no hay inteligencia, o algunas inteligencias artificiales que nos permiten hacer ciertas cosas, pero nos ponen un límite, hacer tres búsquedas, ¿no? Por decir algo.
¿Y qué se necesita para hacer una cuarta búsqueda? Romper ese límite pagando una cantidad para poder acceder a más funciones, incluso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, fíjense, ahí esto va reflejando, pero los límites de la condición humana. Hagamos incluso esta pregunta personal o hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Qué límites tenemos y si los mismos límites nos gustan o más bien querríamos erradicar esos límites? Vuelvo a decirlo, cosas como muy sencillas, ¿no? De los límites de velocidad, que ya vamos tarde al trabajo y queremos que no existan esos límites de velocidad, ¿no? A cosas mucho más complejas, ¿no? Antropológicamente hablando. Por eso ahí va a estar el punto. Lo complicado también aquí es que con base en esto se van a ir orientando las decisiones sociales, económicas y políticas. Por eso fíjense la insistencia o el ejemplo que siempre les pongo del aborto que ha sido despenalizado, ¿no? En muchos estados, etcétera. En realidad se trata de algo genuino o más bien porque no se quiere tener ese límite y eso se ha ocupado para esta decisión social, económica y política más allá de la doctrina oficial de la Iglesia que implica el no aborto, ¿no? Dejemos eso entre paréntesis, pero preguntémonos cuál de todas estas nuevas leyes, cuál de todas estas nuevas perspectivas en realidad van en función de defender lo humano nuevamente, de defender lo humano, o solamente porque hay cierta tendencia de que si yo digo esto, la decisión social, económica y política va a estar a mi favor. ¿No? Entonces, que también ahí podríamos ir teniendo. Y por aquí hay esto, mire, optimización de la especie. Cuando se habla de este posthumanismo también, ¿no? Sí, en el 116 del posthumanismo, sobre la versión más radicales, antropocentrismo, la hibridación entre el ser humano, la máquina y el ambiente. Yo recuerdo que de pequeño veía la película de Robocop, ¿no? Ustedes la recordarán, y que justamente se presentaba como algo así, uy, muy, muy, muy lejano, ¿no? Etcétera. Y pues ahora, ese es como uno de los proyectos, ¿no? De todo esto del transhumanismo y del posthumanismo, ¿no? La hibridación con todo esto. Pero a final de cuentas, fíjense, una optimización, y aquí radica nuevamente la pregunta, ¿qué entender por optimización? Porque si entendemos optimizar por hacer más eficiente la relación interpersonal, nuevamente, por supuesto que es bienvenido. Pero si se trata de optimizar simplemente el recurso económico, la política y esto, híjole, creo que ahí tendríamos que distanciarnos un poco. En realidad, ¿qué buscamos optimizar? ¿No? Que ahí está en este sentido como el juego de palabras de alguna manera. Y en este sentido, aquí desprecia el límite nuevamente, ¿no? Desprecia el límite. Y ahora fíjense lo complejo para la misma perspectiva cristiana, porque promete una salvación puramente técnica. Ahí ya dejó de lado a Jesucristo. ¿No? Y no solamente Jesucristo, cualquier confesión religiosa que presente la salvación en lo que sea que crean, hablemoslo en ese sentido mucho, muy amplio, ya dejó fuera la confesión religiosa aquí, ¿no? Vuelvo a decirlo, independientemente de la religión que se profese. Como hay una salvación puramente técnica, ya el resto de esta salvación trascendente, divina, etcétera, etcétera, no queda, ¿no? Y eso, y luego hay una expresión que me gustó mucho, muy poética. El ser humano no florece a pesar del mal, sino a menudo, del límite, perdón, sino a menudo a través del límite. Porque justamente estamos nosotros limitados. Ahora, por ejemplo, ¿no? Estamos limitados a estar aquí en el club de lectura, lo cual implica un límite para no estar viendo la tele, cenando, con amigos,
etcétera. Pero el límite es a menudo a través de él donde nos desarrollamos, ¿no? Y luego en el 120, en el 120 es la última anotación que quiero hacer. Esto, todas estas realidades no es negarlo ni eliminarlo, sino integrarlo. ¿Por qué? Porque pues nuestra condición humana es finita, es limitada, ¿no? Ya dirán los grandes filósofos existencialistas que el hombre desde que nació está muriendo, ¿no? Y pues sí, ¿no? Justamente eso, ¿no? Bueno, claro, visto desde esta perspectiva, sin llegar al exceso existencialista, ¿no? Pero sí, ciertamente siempre estamos proclives por esta condición humana. Pero lejos de negar o eliminar aquello, hay que saberlo integrar, que no es cosa fácil, ¿eh? No es cosa fácil, pero hay que saber integrar toda esta perspectiva de límite, de fragilidad humana, ¿no? Todo esto hay que saberlo integrar, no negarlo o eliminarlo, que ese es el punto, es negar o eliminar todo lo que, según cierta lógica, implica una minusvaloración del ser humano, ¿no? Y por eso ahí la muerte, si antes se hablaba mucho de la eutanasia, no ahora incluso también de la distanasia, ¿no? Es decir, hacer extender la vida lo más posible, incluso cuando ya no se hable de una condición humana propiamente dicha, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece unos datos o puntos importantes que yo quería que se rescatara. Y pues bueno, ya la pregunta que entronca con nuestra siguiente temática, ¿no? Ese más que humano, ¿dónde se encuentra? Porque para nosotros ese más que humano no implica llegar a la técnica, ¿no? Para que el humano se transhumanice o se posthumanice dejando de lado lo humano, sino más bien en nuestro más que humano, pues ya el mismo título próximo nos lo dice, es la gracia y el humanismo cristiano, ¿no? Pero hacia allá iríamos. Pero antes de eso, ¿alguna pregunta, algún comentario de esto que hemos leído? ¿Algo que quisieran aportar? Bien, si no hay algo a aportar, ¿les parece si continuamos entonces la lectura para acabar este tercer capítulo? ¿No? Entonces, ¿quién puede retomar la lectura? Ahí en el número 127, por favor. Yo, hermanito, Adelante, Cuquita, por favor. el verdadero más que humano, gracia y humanismo cristiano. La expresión más que humano no pertenece solo al lenguaje de las promesas técnicas. Desde hace siglos, la tradición cristiana afirma que el ser humano no está encerrado en los límites de la propia naturaleza, sino que está llamado a trascenderse a sí mismo, no para huir de la realidad o despreciar el límite, sino para realizarse en el amor. La fe conoce un más allá que nace del don de Dios. Esta transformación es obra del Espíritu Santo, como enseñaba Santo Tomás de Aquino. Este proceso de elevación y transformación sobrepasa la capacidad de la naturaleza humana porque hay una distancia infinita entre nuestra naturaleza y la vida de Dios. Sin embargo, es posible ser introducidos en el seno de esa vida inextinguible, incluso mientras caminamos entre los límites de este mundo. Y quien hace posible este camino solo puede ser el infinito que se da. Es Dios mismo quien supera la desproporción infinita.
Así se realiza la recreación de lo humano. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Cuando aceptamos esta posibilidad de trascendernos a nosotros mismos con la gracia de Dios, no renegamos de nosotros mismos, no nos volvemos menos humanos. Por el contrario, como explicaba el Papa Francisco, llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Aquí se encuentra la diferencia radical respecto a los sueños prometeicos. Lo que salva a lo humano no es la autosuficiencia potenciada, sino una relación que libera, una comunión que transforma. Frente a esto, una tecnología que clasifica y optimiza lo que ya existe puede ser, sin querer, un obstáculo al cambio y al crecimiento. Para un algoritmo, el error es algo que hay que corregir. Para una persona, puede ser el inicio de un cambio profundo. El futuro de una persona no es calculable, sino que está confiado a su libertad, elevada por la inagotable gracia divina y las relaciones que cultiva. Dos ciudades y dos amores. El humanismo cristiano no rechaza la ciencia ni la técnica, sino que las asume con gratitud y realismo, y las sitúa con los pies en la tierra dentro de una vocación más alta. La inteligencia creativa del ser humano es un don que puede aliviar sufrimientos y abrir nuevas posibilidades, pero debe permanecer ordenada al bien común, a la justicia, al cuidado de los frágiles y de la creación. En este sentido, la verdadera alternativa no está entre el entusiasmo y el miedo, sino entre dos modos de construir: un progreso que sirve a la persona y a los pueblos, o un progreso que los doblega a lógicas de poder. Al final, la pregunta decisiva sigue siendo la indicada por San Juan Pablo II. La inteligencia artificial hace la vida del hombre sobre la tierra en todos sus aspectos más humana, la hace más digna del hombre. Si la respuesta es sí, entonces podemos reconocer en ella una posibilidad buena para usar con responsabilidad en un camino de reconstrucción compartida y paciente, según el modelo del renacimiento de Jerusalén, narrado en el libro de Nehemías. Si, en cambio, el poder crece mientras el corazón se marchita y los vínculos se rompen, entonces estamos frente a una nueva versión de Babel, una construcción grandiosa pero deshumana. Interrogarnos sobre esta alternativa de progreso y sobre nuestro modo de interpretarlo y vivirlo significa siempre, a fin de cuentas, examinar también nuestro corazón. De hecho, el modo en el que pensamos y estructuramos las relaciones, el trabajo y las instituciones manifiestan nuestros valores fundamentales y, en definitiva, nace de lo que tenemos en el corazón. Es un amor que nos guía, aquello que amamos realmente como individuos y como sociedad. Orienta nuestra vida y nuestras acciones. San Agustín describe la historia humana como un lugar de lucha entre dos amores que han construido dos modos de habitar el mundo y de convivir. Dos ciudades, por un lado,
el amor a Dios y al prójimo. Por otro, únicamente el amor a sí mismo. Dos amores han dado origen a dos ciudades, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. Como en toda la historia humana, también hay estos dos amores, también hoy estos dos amores luchan en nuestro corazón por el predominio. El tiempo de la inteligencia artificial no escapa a esta regla. La construcción de Babel o la de Jerusalén comienza en cada uno de nosotros. Gracias, Lupita. Que esto mismo ya se releía desde el principio, ¿no? Se leía en el inicio, cuando esta famosa torre, que en realidad se trata como justamente de una superación de lo humano, mal, en el sentido peyorativo de la superación, ¿no? Que era lo que decíamos, querer dejar de lado o querer borrar aquello que en realidad nos constituye como seres humanos. Ese es en realidad el punto de todo esto. Por eso les decía que desde aquí incluso se podría releer nuevamente ese famoso pecado original, que ya en algún otro momento también hemos estudiado, ¿no? En realidad, ¿cuál es el problema del pecado original? Que el hombre, representados en Adán y Eva, porque hemos platicado, ¿no? Que Adán y Eva no fueron personas históricas, sino que representan a toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, salvaguardando eso, que toda la humanidad peca en Adán y Eva. ¿Por qué? Porque quiere romper, Adán y Eva quieren romper con su naturaleza humana para ser de una naturaleza distinta, en este caso la divina, ¿no? Y que ahí es en donde el problema en realidad no está tanto en este querer ser más en el sentido de querer buscar lo mejor para sí mismo, porque yo creo que todos buscamos eso, ¿no? Ser mejores, estar siempre mejor, etcétera, etcétera. El problema es cuando queremos romper con nuestra propia naturaleza y ahí radica el pecado original. Entonces, más bien no será que estamos repitiendo ese pecado original ahora dicho en otros términos, ¿no? Querer abandonar lo humano. Por supuesto que esto implica, como podemos leer en la encíclica, esto implica no negar la condición humana, sino saberla integrar, ¿no? Que vuelvo a insistir, esto es un poquito complicado o un muchito complicado, pero justamente ese es el punto que se nos invita en esta perspectiva antropológica, ¿no? No eliminar, saber integrar. Y en esta idea, humanizar implica divinizar. Divinizar implica humanizar, ¿no? Que por ahí también sería este punto. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta de esto último que hemos leído? O de manera general, ¿verdad? Creo que es entendible, ¿no? No hay como algo más allá de. Y creo que va siendo ya después en la encíclica se va a hablar de custodiar lo humano en la transformación, verdad, trabajo y libertad, cómo a partir de esta realidad se puede hablar de verdad, entendiendo la multiplicidad también de información que hoy tenemos, ¿no? El mismo trabajo, ya también lo habíamos comentado, ¿no? El hecho de que muchas personas se podían quedar sin trabajo debido a que la inteligencia artificial ya hace lo que esta persona hacía, ¿no? Y bueno, la libertad, a final de cuentas, también sería como una especie de cadena que nos podemos poner con la inteligencia artificial. Y en realidad con cualquier cosa, ahorita digo la inteligencia artificial porque pues es el tema central de la encíclica de cara a la dignidad humana, ¿no? ¿Cómo podríamos ponernos esta cadena y no ser libres frente a la inteligencia artificial cuando ya no sabemos hacer nada sin dicha inteligencia?
¿no? Cuando ya todo queremos hacerlo por ahí, pues ya ahí ya está un poquito complicado, ¿no? Ya llegaremos a ello. Muy bien. Adelante, Pati. Me voy a regresar tantito al 116. Ujú, Dice, el transhumanismo y el poshumanismo comprenden en su interior una pluralidad de corrientes y sensibilidades. Ya está hablando de dos, ¿no? ujú. Pero luego en la parte central dice, la centralidad de la técnica y el sueño de superar los límites de la condición humana, incluso fue remarcado eso por usted. En general, el transhumanismo imagina una potenciación del ser humano por medio de las tecnologías, biomedicina, ingeniería del cuerpo, dispositivos, algoritmos. A ver, ahí es donde voy a empezar con mi pregunta. ¿Cómo se puede ejemplificar esto? Con la aspiración de incrementar el rendimiento y las capacidades. El posthumanismo, sobre todo en sus versiones más radicales, va más allá, critica el antropocentrismo y plantea una forma de hibridación entre el ser humano, la máquina y el ambiente. ¿Cómo se puede ejemplificar eso? Si, Hay si una, las cosas híbridas son, estás aquí y estás allá, ¿no? Puedes hacerlo desde diferentes lugares, ¿no? ¿Cómo se puede ejemplificar eso? bueno, es que aquí la palabra hibridación tiene varias Sí. connotaciones. Evidentemente, lo híbrido Ujú. implica de alguna manera una parte así y una parte asá. Sí, ¿No? Por eso exacto. hablamos a nivel académico, por ejemplo, que ahorita me sonó mucho a lo que decías, es una cuestión híbrida. ¿Por qué? O cómo sería híbrido nuestro club de lectura, que haya Ujú. personas literalmente aquí presenciales y otras en línea, ¿no? Es En decir, línea, lo sí. híbrido implica una partecita de aquí y una partecita de allá. No sé si ustedes, es que no me acuerdo del nombre de la película, ha sido reciente, pero es como de caricatura o animada de una niña que por medio de un dispositivo electrónico y demás, inteligencia artificial, se hace un castor. Es que no me acuerdo cómo se llama la película, Mm, se las pongo en el chat, ¿no? sí. Pero ahí se va haciendo este modelo como híbrido. ¿Por qué? Porque la persona no deja de ser persona, pero entra como en una especie como de robot castor, ¿no? Mm, Pero sí, como. este robot castor es aceptado por los otros castores de verdad. Mm, ¿No? Entonces, mm, ahí vamos a encontrar, claro, estamos hablando todavía de una película, caricatura y todo esto, ¿no? Si queremos ir como a ejemplos como más concretos, aunque por eso hay más adelante, no sé si en ese espacio más adelantito, dice que es más todavía una especulación, ¿no? No es algo que sí, sí, sí lo dice. ¿no? Como capibara me ponen aquí en el Así. chat. Capibara, Castor, o no sé si así se llama la película, no me acuerdo. Pero bueno, del capibara. ¿Por qué? Esto todavía como especulación, porque lo que se va buscando, por eso les decía como lo de Robocop, ¿no? Esta persona que de Ujú. alguna manera se ha logrado hacer híbrido con la máquina, es decir, es parte humano, parte Arte máquina, máquina. ¿no? Que aquí todavía estamos hablando de cierta especulación. ¿Por qué? Porque esto, ojo con esto. No podemos entender que aquella persona que tenga una prótesis, ya estamos hablando de una cuestión o de un ser híbrido. No, no, no. Eso es una prótesis, ¿no? Y le ayuda para, pues, ya sea para caminar, para la mano, qué sé yo, ¿no? Sobre todo extremidades, ¿no? Que es ahí donde se suele poner las prótesis, ¿no? En extremidades o cualquier prótesis que se pueda tener. Pero fíjense, ahí la prótesis funciona solamente como un medio para que la persona pueda, pues, hacer sus cosas, ¿no? Digámoslo así. Cuando ya hablamos de una cuestión híbrida, ahí ya estamos hablando de una forma es que no quiero decir unidad, pero de una forma ya tan entrelazada
entre lo que aparentemente sería humano y lo más concretamente técnico. Por eso el ejemplo más claro que podemos tener aquí, Pati, y todos, Robocop. pues es Robocop, Robocop, ¿no? sí, Aunque, ya me quedó claro. Robocop, aunque, sí, porque ya le vi adelante que nos dice aquí, hasta imaginar que atravesará el umbral en el que la humanidad se superará a sí misma. Y ujú, sí, ya me quedó claro cuando dijo lo de un pie o una mano que te sustituye el trabajo, te va a ayudar, te da el medio para que tú tengas la movilidad o algo, pero ya como que te traslade. Ajá, a otro mundo o a otro lugar donde ya te encuentres convertido en un animal o en otro ser, entonces eso sí ya sería la parte de ser híbrido, sí, ya le entendí. Muchas exacto. gracias. Con gusto. Ok, ok. Esta película que le digo que no me acuerdo cómo se llama, voy a buscar el nombre y se las voy a poner. Sí, Dentro de todo también tiene un mensaje bonito, ¿no? Que es un mensaje ecológico, ¿no? Ahí interesante el mensaje de la película a nivel ecológico. Pero bueno, que a final de cuentas ahí está. Les digo, el más claro ejemplo de ello ahorita, el que se me viene más a la mente, pues es el de Robocop, ¿no? Por sí, eso ya les. ahí insiste y mucho que todavía estamos hablando de cierta especulación ya en el poshumanismo, ¿no? Y Ujú, bueno, exacto. podría poder por Bueno, ahí. claro, y bueno, pues me da muchísimo gusto porque que casi fui subrayando lo mismo, poquitito más, pero voy bien. Gracias, Bien, profesor. con mucho Es gusto, Pati. muy padre todo esto. Muy bien, sí, hay que agradecerle al Papa León que nos regaló este documento tan No, pero contar interesante. con usted que nos, bueno, yo para mí nos explica para nosotros, no sé si los demás opinen, pero perfecto, es muy padre, la verdad. Con Ujú. mucho gusto. Bien, si hay algún otro comentario. Bien, si no, pues vamos cerrando nuestra sesión.